muchísimas gracias por esta presentación, muchísimas gracias por darme esta oportunidad de seguir hablando de mi gran pasión. Está mal decir que mi gran pasión es el estudio, es la pobreza, en realidad es el estudio de la pobreza, y como sabéis últimamente pues la vida política me ha llevado por derroteros que me han apartado en principio del análisis de la pobreza, aunque intentaré introducir en la Comisión de Exteriores alguna orientación que pueda retomar estas pasiones. Bueno, a mí se me ha pedido hablar, en un seminario sobre justicia social, sobre pobreza. Yo haré una presentación bastante genérica que pretende aterrizar, digamos, en mi campo de especialización real, que es el análisis de la pobreza infantil, de la lucha contra la pobreza infantil, e intentaré hacer una serie de apuntes, digamos, para invitar a la reflexión, porque creo que a estas alturas, si hemos conseguido alguna cosa, las personas, los expertos, las entidades, las fundaciones, los organismos internacionales que trabajan sobre la pobreza, creo que es ponerla en el foco, ¿no? Y a estas alturas, bueno, no hace falta que os diga que tenemos mucha pobreza, que tenemos un estado de bienestar que corrige mal la pobreza, un mercado de trabajo que genera situaciones de pobreza laboral, políticas públicas, bueno, que son bastante ineficaces. Bueno, todo eso lo podemos obviar un poco o al menos, digamos, dejarlo para el debate. Y os voy a hablar un poco de la conceptualización de la pobreza y de las implicaciones que tiene la pobreza. Y digamos, todo ello me ha de servir un poco para justificar por qué yo en mis investigaciones o incluso en mi vida política pues me he interesado especialmente por la pobreza infantil, ¿no? Entonces, bueno, una percepción muy común, muy extendida entre la ciudadanía es esto de que, bueno, la pobreza es fundamentalmente carencia de bienes materiales básicos, ¿no? Básicos para subsistir, ¿no? Y en ese sentido, bueno, hay mucha gente que le cuesta ver pobreza porque está muy contaminada contaminada en el mejor sentido, ¿no? Muy impregnada por preconcepciones acerca de la pobreza que la asocian a un fenómeno que se da fundamentalmente en los países menos desarrollados, ¿no? Y enseguida, si pensamos en un niño pobre, pues nos viene a la cabeza un niño que viste harapos, que no está muy bien de salud, que está desnutrido, que tiene legañas, que anda sucio, que no va a la escuela, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido, bueno, si pensamos en la pobreza de este modo, es difícil encontrarse pobreza en el primer mundo, ¿no? No es que no nos encontremos pobreza en el primer mundo, pero sería razonable decir que es un fenómeno próximo a erradicarse, ¿no? Es decir, hace unos años hubo una polémica en Cataluña sobre si había o no había desnutrición porque se había deslizado la idea de que algunos pediatras encontraban a niños desnutridos en sus consultas. Bueno, era un fenómeno muy puntual y desde el defensor del pueblo catalán pues se rectificó una primera interpretación errónea que se había hecho y se puso el foco donde está el verdadero problema de la pobreza en el primer mundo. Cuando hablamos de alimentación, que es la malnutrición, es decir, tener dietas inadecuadas que muchas veces conducen a la obesidad o a determinadas enfermedades en la infancia. Es decir, esta concepción de la pobreza absoluta, de esta concepción que se maneja también por organismos internacionales para estudiar países en vías de desarrollo, es la idea con indicadores como no tener $2 al día, $2 en paridad de poder de compra al día, pues no tiene sentido plantearla en el primer mundo, ¿no? En el primer mundo tenemos otras formas de mirar a la pobreza que
quiero justificar que son relevantes y que tienen implicaciones importantes, ¿no? Y no son tampoco concepciones de la pobreza que lluevan del cielo, es decir, muchos pensadores desde hace mucho tiempo conceptualizan la pobreza tal como la conceptualizamos en el primer mundo, que no es exclusivamente o estrictamente un fenómeno de privación absoluto, ¿no? Desde esa perspectiva más sofisticada, la pobreza se ve fundamentalmente como una desventaja, como quedar realmente rezagado respecto a lo que se considera una forma de vida apropiada en una determinada sociedad, ¿no? Y esto ya estaba presente en algunas consideraciones que se hacían en el siglo XIX o en el siglo XVIII. Por Adam Smith se refiere a la imposibilidad de satisfacer necesidades de carácter natural, lo que remite a la concepción de privación absoluta, pero también a las derivadas de la costumbre, ¿no? Y hay un conocido pasaje en que él se refiere a que, en determinadas sociedades era inconcebible acceder a una camisa de lino, ¿vale? En la sociedad romana o en la Edad Media, conseguir una camisa de lino era muy complicado. En el siglo, en la sociedad que describe Adam Smith, un trabajador que no tiene acceso a una camisa de lino, que no puede vestir una camisa de lino, necesariamente va a sentirse en una situación de vergüenza, en una situación porque, digamos, no está vistiendo de manera apropiada para lo que se espera en su sociedad, ¿no? En este momento hay situaciones en que la carencia de determinados bienes está conduciendo pues a situaciones en que las personas pues ante ese reconocimiento van a sentir vergüenza, van a sentirse, digamos, desajustados respecto a la sociedad, ¿no? Pensad en un niño, en un adolescente que le tiene que contar a sus compañeros que no tiene un móvil, como tienen todo el resto de sus compañeros, ¿no? Karl Marx también hacía referencia, digamos, a esta dimensión social y relativa de la pobreza. Es decir, el trabajador explotado en el siglo XIX, pues probablemente disfrute de algunos bienes que no disfrutaban pues aristócratas 10 siglos antes, ¿vale? Y a pesar de eso es pobre, ¿no? Definiciones más modernas, y las dos principales son las de Amartya Sen. Pobres son las personas a las que su situación social les priva de condiciones, recursos, bienes, ingresos, para desarrollar capacidades de funcionar con el fin de conseguir resultados valiosos, ¿vale? El resultado valioso puede ser, digamos, aparecer dignamente, ¿no? Con la camisa de lino, ¿vale? Pero también puede ser, pues, tener la posibilidad de estudiar, tener la posibilidad de progresar en los estudios de manera que llegues a desarrollar plenamente tus facultades, o de tener una salud adecuada que te permita, digamos, desenvolverte adecuadamente en la vida adulta, ¿no? Es lo que llama freedom to live a valued life. Anthony Atkinson, probablemente el mayor experto de pobreza en las últimas décadas, dice: pobres son aquellas personas que se encuentran en dificultades para participar en las actividades cotidianas de la sociedad en que viven y que a resultas de ellos no logran desarrollar las capacidades que tienen. De nuevo, digamos, se apela al enfoque de las capacidades y a la participación en condiciones de igualdad en determinadas actividades que se consideran básicas en la sociedad de referencia, ¿no? Bueno, aparte de esta concepción fundamentada en las capacidades, en la posibilidad de desarrollar determinadas actividades, yo creo que uno de los enfoques más interesantes sobre la pobreza es el que aborda la cuestión de la pobreza como una experiencia subjetiva que en contextos muy diferentes tiene elementos comunes. Es decir, es muy parecida la pobreza
o la experiencia subjetiva de la pobreza en un país del mundo desarrollado que en un país en vías de desarrollo, a pesar de que las condiciones materiales en que se vive, las aspiraciones materiales son completamente distintas, ¿no? Hay un estudio muy interesante de Robert Walker, bueno, una serie de estudios, es una línea de investigación, Robert Walker y su equipo, que básicamente, bueno, coge experiencias de pobreza en sociedades muy distintas. En su estudio más conocido, pues hace entrevistas en 7 países distintos: Uganda, India, Pakistán, Corea del Sur, Reino Unido, Noruega, y descubre elementos muy parecidos en términos de experiencia subjetiva de las personas que son consideradas pobres, ¿no? Él entrevista a todas estas personas y, a pesar de que las condiciones son muy diferentes, él se encuentra siempre sentimientos de degradación, de vulnerabilidad, de impotencia, ¿no? Y identifica toda una serie de dimensiones comunes, ¿no? A pesar de que las aspiraciones materiales son muy distintas, existe en todos los casos frustración por no satisfacer aspiraciones materiales. Hay costes muy importantes para la autoestima asociados a vivir en condiciones consideradas inapropiadas. Y las condiciones son muy diferentes. Es decir, en Pakistán, por ejemplo, las condiciones que generan, digamos, ese coste para la autoestima pueden ser no tener un baño propio en tu vivienda y tener que hacer tus necesidades en público, ¿vale? Eso genera un coste importante para la autoestima de estas personas, un sentimiento importante de vergüenza, ¿vale? En Noruega, donde todos los pobres tienen, digamos, son beneficiarios de una vivienda en relativas buenas condiciones, la vergüenza pasa por el hecho de traer, digamos, a los amigos de tus hijos que no son pobres a casa y que descubran que viven en una vivienda de protección pública, que no tienen tantos juguetes como el resto de los niños, y que la casa no está decorada de la misma forma que la de sus compañeros, ¿no? Frustración por tener que pedir ayuda o endeudarse. Esto también es común, digamos, la idea de tener que hacer, digamos, este esfuerzo de pedir ayuda a familiares, de depender de esa ayuda o de contraer determinadas deudas que, digamos, pesan sobre la vida de estas personas. Sentirse incapaz de ejecutar un rol social. Es muy común la idea, muy extendida en todo el mundo, la percepción que tienen los varones de no ejecutar adecuadamente el rol de marido o de padre, el rol de proveedor principal del hogar. Es decir, bueno, pues haber fallado, la idea de haber fallado a los suyos, de no ser capaz de ejecutar adecuadamente ese rol, ¿no? El sentimiento de humillación como víctimas de maltrato, como víctimas de crueldad, como víctimas de explotación en el trabajo. Es muy común la idea esta de sentirse humillado ante la necesidad de hacer colas para ser contratado, pues, por un propietario o un capataz. Y esos sentimientos de humillación son muy parecidos a los que expresan las personas en situaciones económicas más vulnerables en los países del primer mundo cuando tienen que ir a pedir una ayuda pública, ¿no? Y tienen que hacer cola, tienen que llenar papeles y a veces no son atendidos porque no hay tiempo de atender a todo el mundo, ¿no? Es decir, Robert Walker hace un ejercicio muy interesante para identificar todas las situaciones de degradación, de vergüenza también asociada al estigma de
de la pobreza, de ser reconocido como una persona pobre, que hablen de ti como una persona pobre. Y esto es común a todas las experiencias de la pobreza en diferentes contextos sociales, ¿no? Y además que estas experiencias subjetivas se resuelven muchas veces de formas muy parecidas, ¿vale? Por ejemplo, las estrategias de disimulo, ¿no? El ocultamiento de la situación. Y esto, cuando haces trabajo cualitativo en España, también te lo encuentras mucho, ¿no? La idea de aparentar que no eres pobre, ¿no? Y aparentarlo, por ejemplo, dándole a tus hijos regalos que no puedes permitirte para que tus hijos pues no lo pasen mal en el colegio y no, digamos, sientan esa privación relativa respecto, y enfatizo el concepto de relativo porque mi interés aquí es poner en evidencia la importancia de la desventaja, de la privación, de la desigualdad como elemento definitorio de la pobreza también en el primer mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues nos encontramos siempre en muchas situaciones de ocultamiento de la situación que llevan a muchas personas también a negar la pobreza cerca de ellos, ¿no? Porque no la ven. No la ven porque ha sido ocultada deliberadamente por las personas que se encuentran en esta situación. Es decir, cuando distintas encuestas han preguntado a la gente, ¿es usted pobre? Bueno, a ver, esto de ser pobre, medir la pobreza es muy complicado, ¿no? Pero cuando pides la autoidentificación como pobre, sale un porcentaje ínfimo, ¿vale? Sale un porcentaje del 2, 3, 4% que no se corresponde con los indicadores objetivos habitualmente utilizados, ni siquiera con los más restrictivos, que nos llevan como mínimo al doble, ¿vale? Y los más expansivos nos llevan a 3, 4 veces esa cifra de 2, 3%. Pero es que incluso cuando le preguntas a la gente si ve situaciones de pobreza a su alrededor, te dice que no. Te dice que no. La gente es incapaz, solo un 7, 8% de la gente dice que hay pobreza en su barrio, ¿vale? De nuevo, hay un desajuste con los indicadores objetivos de pobreza. La gente o no ve la pobreza o básicamente se la ocultan, o muchas veces las personas en situación de pobreza se apartan de la vida social. Y ese apartarse de la vida social muchas veces también tiene consecuencias. O sea, cuando te apartas, pierdes redes sociales, te aíslas y eso puede ahondar tus situaciones de exclusión, ¿no? Otro rasgo común, digamos, de esa reacción que provoca la experiencia subjetiva de la pobreza es el resentimiento hacia otros, ¿no? Y esto lo describe muy bien Robert Walker. Esos otros pueden ser identificados genéricamente como los ricos o el sistema, ¿vale? Pero muchas veces son otros pobres que se consideran menos dignos que uno mismo, ¿vale? Los gitanos, los inmigrantes, ¿vale? Menos dignos y menos merecedores de ayuda pública o de ayuda social, ¿vale? Competidores directos muchas veces por esa ayuda, ¿no? Entonces, esta reacción de resentimiento se puede detectar también en distintos contextos, ¿no? El tercer elemento común que se menciona mucho es la inclinación a utilizar atajos cognitivos para explicar lo que les sucede. Es decir, la predisposición a otorgar valor a explicaciones conspiranoicas. El mundo conspira contra mí o determinadas personas conspiran contra mí, y dinámicas incontrolables. De hecho, se está empezando a estudiar bastante en qué medida, digamos, la pobreza puede incitar o alimentar creencias esotéricas, ¿vale? En la medida en que, la situación, digamos, se busca un responsable a esta situación y muchas veces pues lleva a determinadas prácticas o determinadas creencias. Basta, y esto es totalmente anecdótico, pero basta pasearse por determinados barrios periféricos de las ciudades y ver cómo durante la crisis afloraron
determinados negocios de quiromancia, de gente que echa las cartas, incluso, digamos, la creencia en que tu suerte va a depender de la fortuna muchas veces lleva al juego, y en estos barrios pues las casas de apuestas está siendo un fenómeno endémico que está empezando a preocupar bastante, ¿no? Entonces, más allá, digamos, de estos fenómenos, se han descrito también toda una serie de daños sanitarios y cognitivos que produce la pobreza. En primer lugar, evidentemente, la pobreza genera malestar, ¿no? Y esa visión a veces, digamos, muy bondadosa sobre la pobreza, pobres pero felices, pues los datos que tenemos al respecto nos lo desmienten, ¿vale? Es decir, los pobres son generalmente bastante infelices, ¿vale? Y en el primer mundo tenemos evidencia al respecto, y en el tercer mundo también tenemos evidencia al respecto. Aquí tenemos un estudio norteamericano que es especialmente interesante porque hace un seguimiento de la gente a través de pidiendo a la gente que anote sus sensaciones en un diario cada media hora, creo que era el caso, ¿no? Y aquí hay una distinción entre personas en situación de pobreza, en situación intermedia y en situación rica, y se les pregunta por una serie de sentimientos, ¿no? Dolor físico, preocupación, tristeza, estrés, enfado, ¿no? En todos los casos, la proporción de personas que describen sentimientos negativos de este tipo es mucho mayor en el segmento de pobreza, y básicamente no cambia en el segmento intermedio respecto al segmento más alto, ¿no? Hay bastante evidencia que cuando preguntas directamente en los sondeos sobre felicidad, las desigualdades son brutales, ¿no? Y los sentimientos más negativos se asocian a los estratos más bajos, ¿no? Aquí tenemos 3 estratos de autoposicionamiento económico. En este caso es la encuesta social europea. Esto lo saqué yo en una publicación hace tiempo. Y la proporción de personas que dicen haberse sentido deprimido, triste, ansioso, solo, contento o con mucha energía y tranquilo la mayor parte del tiempo, casi todo o todo el tiempo, ¿vale? Como podéis ver, los sentimientos más negativos de malestar, deprimido, triste, ansioso, solo, son muy comunes entre las personas que se sitúan en el estrato más bajo, y en cambio sentirse contento, con mucha energía o tranquilo, son muy comunes entre las personas que se sitúan en el estrato más alto, y bastante menos comunes, son minoritarios en el estrato más bajo. De nuevo, no hay grandes diferencias entre el estrato medio y el estrato alto. Es decir, fundamentalmente las situaciones de malestar se intensifican en los colectivos más desfavorecidos. De acuerdo. Evidentemente la pobreza resulta problemática porque se asocia a muchos problemas de salud física y mental. Es decir, los expertos en salud pública han acreditado lo que llaman gradientes sociales, es decir, una relación muy clara entre la posición social y la predisposición a desarrollar toda una serie de afectaciones y enfermedades, y en ese sentido la desigualdad y la pobreza son consideradas muchas veces la causa de las causas de esas enfermedades. Cuando hablamos de la causa de las causas, es evidente que, digamos, la enfermedad la puede causar una infección o un hábito perjudicial, pero detrás de esa infección o de ese hábito perjudicial, pues muchas veces hay una exposición mayor de determinadas personas a patógenos, sobre todo personas en situación de privación económica, o
o unos hábitos poco saludables en una población, digamos, en situación de más desfavorecimiento social. Es decir, la causa de las causas, lo que está detrás de la enfermedad en última instancia, es muchas veces las situaciones de privación económica. Un indicador muy claro de la importancia que tiene la desigualdad y en particular la pobreza es la esperanza de vida. Los pobres viven bastante menos que las personas en situaciones más acomodadas. En España hay algunos estudios en Barcelona al respecto que muestran que en los barrios más pobres se vive 8 años menos que por término medio que en los barrios más ricos, pero en ciudades donde se ha podido llegar a un nivel de detalle más mayor, o sea, se ha llegado, digamos, a secciones censales más pequeñas, como en la ciudad de Glasgow, por ejemplo, se ha determinado que la diferencia entre las personas más pobres, la esperanza de vida de las personas en los barrios o en las secciones censales más pobres y en las más ricas es de hasta 27 años. 27 años entre el barrio más pobre de Glasgow y el barrio más rico de Glasgow equivale a la diferencia en esperanza de vida de una sociedad rica como la británica y una sociedad muy pobre como la de Haití, ¿vale? Es decir, que tenemos nuestro propio tercer mundo dentro de nuestro primer mundo, ¿no? Una línea de investigación muy interesante sobre los perjuicios de la pobreza es esta idea, esta línea de investigación sobre las capacidades cognitivas. Hay un libro fantástico que siempre recomiendo, que es de dos investigadores de Behavioral Economics, Zeiner Mulaitan y Edgar Safir, que se llama Scarcity, escasez, creo que se ha traducido de hecho, que es un libro fantástico que reúne sus investigaciones que han ido publicando en las revistas de mucho prestigio sobre las consecuencias de la pobreza sobre las capacidades cognitivas, las competencias cognitivas, incluso la inteligencia en términos medidos estrictamente con test de inteligencia, ¿no? Entonces ellos tienen la tesis de que una persona en situaciones de privación material, digamos, se ve sumida en un estado de preocupación, de estrés, al acumularse toda una serie de situaciones de muy difícil gestión, ¿no? Tiene que llenar la nevera, tiene que pensar cómo va a llegar al trabajo y quizás cuidar a una persona dependiente que tiene en casa, tiene que pensar cómo va a, digamos, escabullirse del casero que viene a cobrar, tiene que pensar cómo va a evitar que le corten la luz, etcétera, etcétera. Es decir, toda una acumulación de preocupaciones que se generan y que deben gestionarse muchas veces al mismo tiempo, ¿no? Ellos equiparan la situación de la pobreza a la del académico que está abrumado por el trabajo, ¿vale? Y que de repente tiene que acabar 5 papers y se encuentra totalmente abrumado y no sabe muy bien cómo lo va a hacer, ¿no? Y ellos acreditan con toda una serie de investigaciones que en estas situaciones las personas no toman decisiones óptimas, que muchas veces se equivocan y que esa situación de estrés provocada por la acumulación de problemas lleva a que muchas veces esos problemas se agravan como consecuencia de que no se han tomado decisiones adecuadas porque los problemas superaban a las personas en esta situación, ¿no? Ellos hablan de que las personas tenemos un ancho de banda, ¿vale? Y en situaciones como estas, el ancho de banda no da suficiente de sí y tomamos decisiones equivocadas. Tienen, por ejemplo, una investigación interesantísima, además publicada en la revista Science, que realizaron en una comunidad de la India,
¿vale? En una pequeña comunidad campesina de la India, donde una vez al año se recogía la cosecha, se llevaba al mercado y se vendía, ¿vale? Entonces, cuando se recogía la cosecha y se vendía, los campesinos eran muy ricos, tenían muchos recursos, ¿vale? Pero esos recursos se iban agotando a lo largo del año, hasta que llegaba la nueva cosecha, de manera que bueno, pues tenían lo justo para llegar a la nueva cosecha, pero ya llegaban en situaciones de mucha precariedad a los últimos momentos, ¿no? Antes de poder vender la nueva cosecha, ¿vale? ¿Qué hicieron Mulay Khan y Zafir? Una cosa muy sencilla, que es hacer test de inteligencia en diferentes momentos. Y descubrieron algo muy llamativo, y es que los campesinos de esta comunidad eran aparentemente más inteligentes cuando vivían en situación de holgura que cuando vivían en situación de precariedad. Cuando vivían en situación de precariedad estaban abrumados por los problemas que sufrían, y eso, digamos, generaba una situación de confusión que les llevaba a rankear mucho peor en estas pruebas de inteligencia, ¿no? Sobre estas situaciones de cómo se razona en condiciones de escasez, se ha hecho bastante investigación últimamente, pero es investigación bastante nueva, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ya, espero, una cierta conciencia de las complicaciones que supone encontrarse en situaciones de pobreza, de los problemas de injusticia que genera. Bueno, pues en la infancia todo esto se agrava, porque, digamos, en la infancia no solo hablamos de malestar, sino también de mal devenir. Es decir, digamos que no nos podemos centrar solo en las situaciones que generan malestar en un determinado momento, que pueden tener daños pues en ese momento en que se vive la situación de escasez, que pueden ser daños importantes si persisten en el tiempo, sino que se dan toda una serie de situaciones que perjudican al devenir de los niños, ¿vale? Se habla a veces de los efectos. La pobreza tiene efectos corrosivos sobre el devenir de los niños, ¿vale? Y en particular la pobreza afecta a la igualdad de oportunidades, porque los niños que crecen en situaciones de pobreza, incluso los niños que nacen en situaciones de pobreza, muchas veces ya parten con desventajas iniciales que lastran su devenir, ¿no? De hecho, decía Abraham Lincoln que los seres humanos, él decía los hombres, pero los seres humanos nacen iguales y esta es la última vez que lo son. Abraham Lincoln no tenía razón, los seres humanos ya nacen desiguales. Hay bastante evidencia de que los niños con madres, digamos, en situación de desventaja económica, tienen una probabilidad más alta de nacer con bajo peso, ¿vale? O de desarrollar infecciones en los primeros días de vida, muchas veces por la fragilidad de ese bebé, ¿no? También tienen una probabilidad más alta de nacer muertos, de nacer fallecidos, ¿no? Es decir, hay brechas ya en ese momento inicial que tienen que ver con las condiciones en que se ha llevado muchas veces el embarazo, digamos, con determinados hábitos que son más comunes cuando uno se encuentra en situaciones de desventaja, con el hecho de que el embarazo se ha vivido en situación de mayor estrés socioeconómico y con el hecho de que muchas veces no se ha accedido al mismo grado de supervisión médica de posibles complicaciones que se podían producir durante el embarazo. Es decir, ya hay desigualdades en la salud perinatal. Más allá de este momento, hay bastante evidencia de que la pobreza, la privación material, se está asociando cada vez más a la obesidad infantil. Frente a esa idea que teníamos de la pobreza ligada a la desnutrición y a la extrema delgadez,
tenemos que nuestros niños pobres son niños obesos, son niños que son obesos muchas veces porque comen mal, porque en el hogar no se produce una supervisión adecuada de las comidas, pues porque las familias se han desestructurado o porque trabajan en tiempos, digamos, en horarios asociales, cuando no trabajan el resto de las personas, o simplemente porque no tienen acceso a ocio deportivo, que también juega un papel, ¿no? Lo que sabemos es que en este momento hay brechas de hasta 20 puntos entre las tasas de sobrepeso y obesidad de los niños en el quintil más bajo de ingresos respecto a los niños en el quintil más alto de ingresos. Por otra parte, hay menor acceso a la atención, a cierta atención sanitaria. Evidentemente tenemos un sistema público que cubre la mayor parte de las situaciones, pero por ejemplo el 18% de los niños de las familias en España dicen que que tienen problemas para proporcionar atención bucodental a los niños, ¿no? Y problemas obviamente para acompañamientos psicopedagógicos para niños que tienen dificultades de aprendizaje, problemas de atención de discapacidad cognitiva temprana, etcétera, etcétera, ¿no? Los niños en situaciones de adversidad están más expuestos a condiciones y episodios vitales desestabilizadores. Desestabilizadores pueden ser simplemente, también tenemos mucha evidencia de que tienen una probabilidad más alta de sufrir accidentes, ¿vale? Pero fenómenos como hostigamiento en las escuelas y en los entornos residenciales donde viven, ¿no? Son destinatarios de menor inversión familiar, en tiempo de calidad y en dinero. En dinero, básicamente recursos económicos que las familias destinan a sus hijos, pues son significativamente menores por razones obvias, pero también en tiempo de calidad. O sea, sabemos que las familias más desfavorecidas, que son muchas veces familias con menos recursos educativos y menos recursos culturales, o bien no comprenden la necesidad de realizar ciertas formas de estimulación, o simplemente no se sienten capaces de apoyar, por ejemplo, los estudios de los hijos. Ciertas formas de estimulación cognitiva temprana, como puede ser leer cuentos o realizar manualidades o enseñar números a los niños, pues son mucho más comunes en familias acomodadas que en familias desfavorecidas, ¿no? Por otra parte, digamos, hay una cierta tendencia cultural a que entre las familias de clase media y clase alta ser buen padre y ser buena madre significa fundamentalmente dedicar tiempo de calidad, aunque no se tenga, dedicar el tiempo que se tenga, dedicarlo a los niños, y que los niños siempre estén expuestos a experiencias enriquecedoras, ¿vale? Llevarte al niño al museo o a determinadas actividades de estímulo, o proporcionárselas a través de recursos económicos para pagarlas, ¿no? Otro mecanismo que de alguna manera genera, digamos, desventajas es la exposición a efectos concentración adversos. ¿Qué es esto de los efectos concentración? Se refiere fundamentalmente a aquellas situaciones donde tú no eres el único pobre, sino que estás rodeado de otras personas, otras familias, otros compañeros de clase que también son pobres, que, digamos, arrastran las mochilas sociales que conlleva la pobreza. Es decir, por ejemplo, estar en un barrio donde, digamos, en tus entornos no hay arquetipos profesionales, digamos, admirables, ¿vale? Por su logro profesional, ¿no? Es decir, no hay arquitectos, ingenieros o personas que se han sacado carreras universitarias, sino simplemente pues hay digamos, adultos con carreras laborales estancadas o declinantes, o en todo caso hay, digamos, arquetipos de éxito asociados a la desviación social, ¿no? Digamos, el traficante, el camello, que ha conseguido comprarse un coche de lujo, ¿no?
Efectos de concentración adversos también son los que se producen cuando hay grandes concentraciones de estudiantes desfavorecidos en determinadas escuelas, escuelas segregadas, y digamos hay bastante evidencia de que la concentración de situaciones sociales desfavorables produce lo que se llaman peer effects, que a igualdad de otras condiciones sociales que ya son desventajosos en el logro educativo, tener compañeros que también presentan esas desventajas sociales te genera a ti rendimientos escolares más bajos y logro educativo más bajo y una predisposición mayor al fracaso escolar, ¿no? Entonces, hay toda una serie de justificaciones, y no puedo entrar en estas justificaciones, para centrar, digamos, una agenda de inversión en la pobreza, particularmente en la pobreza infantil. Las voy a mencionar y me voy a referir solo a una, ¿vale? El primer argumento que habitualmente se hace es un argumento de justicia y de equidad, ¿no? Digamos, nosotros hemos suscrito la Convención de Derechos de los Niños, y eso nos obliga, digamos, a estar muy atentos a las prescripciones que hace, y en particular el artículo 27, que pues ordena a los países que suscriben esta convención a asegurar un nivel de vida adecuado a los niños para que puedan desarrollarse plenamente en condiciones de salud y puedan, digamos, desarrollar plenamente su personalidad, ¿no? Pero más allá de esta convención que nos obliga a hacer ciertas cosas, a tener en cuenta la pobreza infantil en un país en que está muy extendida, digamos, hay determinadas especificidades de la condición infantil que hacen que ésta deba considerarse especialmente injusta, ¿vale? En primer lugar, que el nacimiento es una lotería. Nadie decide nacer en un hogar rico, en un hogar pobre, o ni siquiera en un país donde el Estado va a hacer algo para corregir tu situación, para asegurarte unos mínimos, o en un Estado donde eso no existe, ¿no? Entonces, es una lotería, digamos, que trae una desgracia a la vida de la persona. Pero es que además los niños no están en condiciones de tomar ningún tipo de decisiones o de acciones para corregir su situación. A diferencia de las personas adultas, a las que muchas veces reprochamos que sean pobres o que se encuentren en situaciones de desventaja social porque no han sabido, digamos, llevar una vida adecuada, no se han esforzado en el momento en que debían esforzarse, no han planificado adecuadamente, han tomado decisiones precipitadas sin consultar, y todo esto nos sirve en cierto modo de alivio y de reproche hacia su situación. En el caso de los niños no puedes hacerle, digamos, este planteamiento, no puedes hacer este planteamiento de algo has hecho para estar como estás, ¿no? Y por otra parte, los niños tampoco están en condiciones de cambiarlo a través de herramientas o mecanismos de los que disponemos los adultos, como votar o manifestarse, ¿no? La capacidad de cambiar su situación es muy limitada. En tercer lugar, en términos de justicia y equidad, hay que tener en cuenta los efectos corrosivos de una mala infancia. Como he dicho antes, una mala infancia predispone a una mala salud, puede predisponer al fracaso escolar, y todo esto, digamos, tener consecuencias a largo plazo. Es decir, la obesidad infantil es el principal predictor de la obesidad adulta, y la obesidad adulta trae consigo toda una serie de afectaciones con consecuencias muy graves para la vida de las personas. Y por otra parte, digamos, el fracaso escolar, si el fracaso escolar se gesta en etapas muy tempranas y tiene que ver con la estimulación cognitiva que reciben los niños en el hogar, o tiene que ver con brechas no cognitivas que aparecen antes de incorporarse al sistema educativo obligatorio, pues tenemos un problema que se manifiesta no solo en esa primera etapa, sino se manifiesta en etapas adultas, ¿no? Es muy difícil hablar de una sociedad meritocrática cuando
el esfuerzo y el talento están tan condicionados por esas experiencias primigenias. Es decir, el esfuerzo, en el fondo, no deja de ser una capacidad no cognitiva, que es una capacidad cultivada, ¿vale? Y es una capacidad cultivada desde edades muy, muy tempranas. Es decir, elementos claves para el esfuerzo, como la capacidad de ser perseverante, de ser paciente, de mantener fija la atención, son capacidades no cognitivas que tienen que ver con experiencias que se producen en edades muy tempranas y que muchas veces quedan deterioradas en situaciones de pobreza, ¿no? Segundo argumento es que la inversión en infancia beneficia al conjunto de la sociedad, no solo, digamos, a las personas más pobres. Vivir en una sociedad con desigualdades que se arrastran desde edades muy tempranas, que son persistentes, que son crónicas, es normalmente vivir en una sociedad muy segmentada, donde se deteriora la confianza social, sociedades muchas veces muy desorganizadas y son sociedades muchas veces con niveles muy altos de desafección entre personas jóvenes que conducen a la tensión y muchas veces a la violencia. No hay que olvidar que las sociedades más desiguales son sociedades en las que los índices de violencia son más altos, las tasas de personas encarceladas también es más alta, las inversiones que se realizan en seguridad ciudadana, ya sea pública o privada, tienen que ser más altas. Basta viajar a países en vías de desarrollo para descubrir que a las personas en situaciones sociales más acomodadas les sale muy caro tener que poner distancia con las situaciones de pobreza en que están viviendo, es decir, poner distancia a través de la segregación residencial o a través de la protección física, ¿vale? En términos de ponerse guardias en la puerta de su casa o vivir en comunidades segregadas, ¿no? Hay un tercer argumento en el que no puedo entrar, pero es un argumento yo creo que muy interesante porque extiende, digamos, la reflexión más allá del ámbito de la justicia, y es que las inversiones en infancia tienen un elevado retorno económico. Es decir, hay bastante evidencia de que no invertir en infancia tiene costes de diverso tipo, ¿vale? Tiene costes obviamente sanitarios, lo hemos mencionado antes, los pobres sufren peor salud, tiene costes de oportunidad muy importante en la medida en que no estás aprovechando adecuadamente, no estás capitalizando el talento natural de tus recursos humanos, es decir, de los niños pobres, estás impidiendo que un niño pobre desarrolla plenamente sus facultades y pueda convertirse en un adulto productivo, en un adulto que aporta a su sociedad, que aporta en forma de innovación. Sobre esto también hay investigación muy interesante en Estados Unidos de, digamos, los sesgos en las personas, los sesgos sociales en las personas que realizan patentes, por ejemplo. Es una línea de investigación muy interesante. Es decir, estamos desaprovechando talento y generando problemas sociales, ¿no? En ese sentido, hay investigación que incluso cuantifica el coste económico que tiene la pobreza infantil. En Estados Unidos se ha puesto cifra al coste económico anual de la pobreza infantil, en torno a un 5% del PIB. Sí, voy acabando. El cuarto argumento tiene que ver con la solidaridad intergeneracional, con el hecho de que el sistema se puede desmoronar económicamente en un contexto de envejecimiento, en que las cargas que supone una población envejecida son cada vez mayores, sobre todo si no somos capaces de aprovechar, digamos, la productividad que potencialmente podrían tener muchos niños en situación de pobreza. Muchas veces nos centramos demasiado en la promoción de la natalidad como, digamos, herramienta para corregir los problemas económicos que genera el envejecimiento, cuando en realidad la solución o una posible solución
digamos, yo diría, y puedo argumentarlo, pero no tengo tiempo, más eficaz sería luchar contra la pobreza infantil y sacar el máximo partido a estos niños para que cuando sean adultos puedan sostener una población envejecida cada vez más grande, ¿no? Entonces, iba a centrarme en uno de los aspectos, que es el aspecto de los efectos corrosivos de una mala infancia. Los voy a mencionar exclusivamente porque si no me iría muy lejos. Pero en todo caso quiero mencionar dos dimensiones. Una dimensión de una línea de investigación relativamente novedosa, que es la epigenética, que nos está mostrando que experiencias subjetivas de situaciones de estrés alteran la expresión de genes, ¿vale? Cuando se producen en la infancia. Esta línea de investigación está muy asociada a los efectos de experiencias traumáticas, ¿vale? Vivir determinadas experiencias traumáticas de maltrato, de desatención, de abuso en la infancia, se había acreditado que tenían efecto en la forma en que se transcribía el ADN, influyendo sobre la propensión a desarrollar ciertas enfermedades y ciertos rasgos de personalidad. Hay un estudio muy conocido que se está trabajando todavía, que es el estudio sobre los centros de internamiento infantil en la Rumanía de Ceausescu, donde Ceausescu de repente decidió retirar la custodia de miles de niños gitanos y internarlos en centros residenciales del Estado, dotados insuficientemente, donde los niños básicamente no recibían ningún tipo de atención, ¿no? De manera que estaban colocados en cunas, en grandes salas, y de vez en cuando pasaba una enfermera a alimentarlos, pero no les prestaba ningún tipo de atención afectiva ni ningún tipo de estímulo cognitivo, ¿no? Estos niños han desarrollado toda una serie de patologías asociadas a esas formas de desatención, patologías de salud y sobre todo retrasos cognitivos, ¿no? Investigadores norteamericanos también han detectado, digamos, efectos biológicos muy potentes, por ejemplo, en el tamaño de los telómeros, que son estructuras cromosómicas, ¿vale? Entonces, lo interesante es que estamos descubriendo, cada vez hay más investigaciones de neurobiólogos que están mostrando que existe una asociación entre los niveles socioeconómicos y ciertas expresiones biológicas, ¿no? Y este es un estudio muy conocido, el de Nobel, que muestra que determinadas regiones cerebrales asociadas con funciones ejecutivas básicas y capacidades lingüísticas están menos desarrolladas en niños que viven en entornos sociales desfavorecidos. Es un ejemplo, es decir, hay muchos más estudios en esta dirección, no puedo entrar mucho. La segunda línea de investigación que quiero mencionar, y también muy brevemente, es una línea de investigación que está acreditando la existencia de brechas cognitivas, brechas en competencias cognitivas básicas, ¿vale? En comprender palabras, entenderla, reconocer letras, reconocer números, reconocer formas, en edades muy tempranas, ¿vale? Diferencias socioeconómicas. Aquí vemos un estudio donde estas diferencias ya aparecen a los 2 años, en que se administran determinadas pruebas a los niños, pruebas muy básicas, y ya se detectan diferencias entre niños en situación de pobreza y niños que están por encima de la situación de pobreza. A los 4 años esas brechas se han abierto. De hecho, este gráfico muestra las diferencias entre niños procedentes de entornos familiares con high SES, que es alto nivel socioeconómico, medium SES y low SES, nivel socioeconómico, ¿vale? En función de pruebas administradas en los meses donde hay puntos rojos, ¿vale? 22 meses, 42 meses, 60 meses y después 120 meses, es decir, antes de entrar en el sistema educativo obligatorio y a los 10 años. Lo que muestra
es que esas diferencias van aumentando. Es decir, son diferencias relativamente pequeñas a los 2 años, que tienen que ver probablemente con esas estimulaciones cognitivas tempranas, pero se van abriendo a lo largo del tiempo, de manera que las ventajas de los niños de entornos de alto nivel socioeconómico son mayores a los 12 años o a los 10 años que a los 22 meses. ¿Vale? Ok, esto se muestra en España claramente en los niveles, por ejemplo, de repetición o de fracaso escolar, de abandono escolar prematuro. Aquí estamos mirando la repetición a los 15 años. En el nivel socioeconómico más bajo, el 25% más bajo, ha repetido el 53% de los niños. En el más alto, el 8,7% de los niños. Esto se refleja en los niveles de abandono educativo temprano por quintil de renta. En los niveles de renta más bajo, el abandono es mucho mayor. Y yo lo dejo aquí, básicamente invitando a reflexionar cómo luchar contra la pobreza. Yo no he dicho nada sobre en qué medida, digamos, estas implicaciones que he ido describiendo, pues se pueden corregir. Y evidentemente, yo como alto comisionado que he sido, digamos, asumí esa responsabilidad porque tenía la sensación no solo de que se pueden corregir, sino que es urgente e imperioso tomar cartas en el asunto, convertir esto en un asunto de Estado e intervenir decisivamente con las herramientas que conocemos que tienen impacto positivo sobre estas situaciones. Y perdón por extenderme. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.